Buenas tardes, queridos amigos espectadores de Frontera Abierta. Volvemos esta semana con la segunda parte de nuestra entrevista con el comunicador y divulgador del patrimonio Asier Albistur. En esta segunda mitad de nuestra charla con el autor de la interesantísima bitácora Entre Escombros, nos adentraremos en el fascinante mundo de Al-Ándalus y de toda la España medieval y hablaremos de mitos, de clichés y sobre todo de patrimonio de la mano de un gran conocedor como es nuestro invitado. Espero que disfruten tanto como nosotros. Nos sigue provocando el pasado islámico en rechazo, el pasado islámico de España sigue provocando rechazo. ¿Y por qué? Y si es así, porque de alguna manera te lo digo también como andaluz, y fíjate lo importante para nuestro patrimonio y para nuestro turismo, a todos nos gusta vender nuestra ciudad, nuestra Andalucía, nuestro Córdoba, Granada, la relevancia que tiene lo andalusí. Ahora hablamos de lo mudéjar y de lo andalusí y de lo difuso de la frontera en muchos elementos, muchos edificios, muchas construcciones, pero sí, estamos como orgullosos de ese patrimonio, de mira qué bonita la mezquita que hicieron aquí los moros o los árabes, y mira la Alhambra y tal, pero esos no son los españoles, es una gente que vino un tiempo, que hizo esta maravilla, porque aquí uno se contagia de esta luz y de este color, pero luego se fueron y llegaron ya los nuestros. Ese es un poco el relato que está de fondo, te lo digo como sevillano, en tantos turistas, amigos que han pasado, extranjeros, que eso es un poco el trasfondo. Eran otros que vinieron, se hicieron más o menos medio españoles, pero los españoles ya empiezan cuando llega ya Fernando III, el santo, a Sevilla, ¿no? Esa es la pregunta, un poco. Así es como por qué seguimos sin congraciarnos del todo con el pasado islámico. ¿Nos da miedo eso de que nos da miedo mirarnos en una especie de España vinculada a un pasado que nos vincula a países que son atrasados, que son económicamente, socialmente, a los que no nos queremos parecer? ¿Es eso en el fondo? ¿Cómo ves tú la cuestión? Creo que es un tema muy profundo, muy denso, y de hecho creo que es uno de los grandes retos o grandes problemas, si le queremos dar ese cariz, que tiene la historiografía española, ¿no? Algo no actual, sino que viene de lejos, cuando empiezan a desarrollarse ya lo que sería la visión contemporánea hacia nuestra historia. Hay un problema ya de base en nuestra historiografía, porque cuando se plantea este punto de vista más científico, a finales del siglo XIX, se dan cuenta de que gran parte de nuestra historia y gran parte del legado de nuestro pasado, de nuestro patrimonio, de nuestro arte, incluso lo que nos hace únicos como país, en cuanto a pues bueno, monumentos, por ejemplo, viene del mundo islámico. Tenemos al final ese legado, esa parte de nuestra historia que está vinculada a lo islámico, y desde el punto de vista decimonónico primero y después en el siglo XX, pues sobre todo desde el ámbito más conservador, no encaja en su visión de lo que tiene que ser España. En ese momento, además, como hablamos el otro día, es cuando surgen los nacionalismos empiezan a mirar atrás para buscar su esencia. Pues muchos países, muchos estados modernos o contemporáneos encuentran en ciertos periodos de, de su historia las bases para poder construir una identidad nacional, y nosotros tenemos allí, es una especie de, bueno, agente externo, o lo que se considera agente externo, ¿vale? Que es el Islam, y 800 años de historia de lo que podríamos considerar, aunque esto no es historiográficamente correcto, hispanos musulmanes. Ese término hispano-musulmán que se utiliza muchísimo, ese encaje extraño que tenía lo islámico y que tienen los musulmanes como antepasados nuestros en la historiografía e incluso también en el imaginario colectivo. Y hablaremos del término hispano-musulmán porque yo no estoy de acuerdo con él, ¿vale? Bueno, no me parece correcto, digamos. Por una parte, tenemos ya ese problema de base, ese problema de partida, que hoy en día, después de haber pasado además el periodo franquista, el periodo en el que más se exaltó el nacionalismo español, un nacionalismo que tenía una relación bastante ambigua con el mundo islámico, porque como sabes, pues al final Franco tenía mucho vínculo con África, la Guardia Mora, etcétera, etcétera. Quizá desde el orientalismo, desde una visión más romántica, más colonialista, aparte de que teníamos colonia también, como el Sáhara, pero estaba muy basada
muy basado el relato nacional en esa reconquista, supuesta reconquista, en héroes nacionales como el Cid Campeador, como Fernando III, pues que habían conquistado lo que en su momento habían tomado antes en el 711. Bueno, de hecho, uno de los héroes era Pelayo, ¿no? La resistencia ante esa conquista árabe que hubo en el 711. Llegamos a la democracia con muchas inercias de esa época, pero una visión que intenta ser pues más neutra, más historiográfica, más quizá no menos manicaísta, en la que empieza a encajar mejor y sobre todo, bueno, tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo, todo lo que es el desarrollo de las autonomías, la vuestra específicamente, lo que es Andalucía, se vincula mucho con ese mundo, con el mundo andalusí, empieza a apreciar además todo, bueno, todo lo que tiene que ver con los monumentos de aquel periodo, incluso muchos de ellos se convierten en iconos, forman parte del imaginario popular, etcétera, etcétera. Lo que pasa que una cosa es eso, el aprecio, y otra cosa es que se fuesen desmontando los tópicos que teníamos antes, y no se han desmontado. Ni se ha desmontado lo que decía antes de hispano-musulmán, ni se ha desmontado la idea de los moros como una entidad social y cultural que llegó a España, pero que después fueron expulsados, casi 1000 años después, ni tampoco se ha desmontado esa idea de reconquista. Y hoy en día, pues lo que se aúna o digamos lo que se combina es esa inercia que por una parte se construyó en épocas en las que había un fervor nacionalista, no se desmontó en épocas quizá más aperturistas o no lo suficiente y empieza a resurgir pues el resurgimiento de la ultraderecha, los nuevos nacionalismos o los nacionalismos postmodernos eh, españolistas, pues con Vox, por ejemplo, yo me acuerdo de un evento que hizo Vox, no sé si hace 3 años o algo así, aquí en Madrid, que salía gente disfrazada, salía un abuelo contándole a un niño en un vídeo nuestra historia y como nuestra historia, la historia de España al final está llenísima de gestas, sobre todo, bueno, gestas más allá de la de América, que también es, como sabes, un punto de fricción bastante importante, es esa gesta de enfrentarse al Islam, ¿no? Y como nuestra identidad no solamente no es una identidad enfocada o más que enfocada, intrincada en el cristianismo, el catolicismo específicamente, sino que además ha surgido luchando contra el enemigo de los católicos o de los cristianos, que sería el Islam, los musulmanes. Con lo cual, eso nos lleva a una situación en la que gran parte de la sociedad es muy difícil aceptar ya no solo que un periodo de nuestra historia está vinculado al Islam, sino que parte de nuestros antepasados y parte del legado que hace único a España y del que podríamos estar orgullosos es un legado islámico, es un legado bueno, pues que construyeron o impulsaron musulmanes. Entonces, bueno, simplemente quería decir que, bueno, antes he dicho que yo no utilizo la palabra hispano-musulmán, no utilizo tampoco a nivel general la palabra árabe, más que nada porque, bueno, árabe es específicamente cuando hablamos de cultura árabe, ¿no? O incluso a veces puede ser, como por ejemplo, si hablamos de dinastías concretas que son de origen árabe, como los omeyas, pues sí que podríamos utilizarlo. Pero yo abogo y lo suelo hacer de vez en cuando, como que recupero ese discurso y cuando escribo sobre ello en redes sociales, en lo que sería, entre comillas, mi blog, en Entre Escombros, sobre ello suelen ser los posts no solo más exitosos, sino también más contestados, ¿vale? Abogo por el uso de la palabra andalusí, por el uso más que el uso, el conocimiento de lo que es al andaluz a nivel histórico como entidad política, pero también por lo que sería la puesta en valor de todo lo que tiene que ver con lo islámico
en todos aquellos lugares donde ya los musulmanes no gobernaban, ¿no? Lo que sería el legado de los mudéjares y lo que sería el legado después de los moriscos. Todo lo ocurrido en ámbito, lo andalusí para ti sería, esta defensa sería lo artístico, lo cultural, lo social, lo ocurrido en la península ibérica en su conjunto, desde el siglo octavo, noveno hasta el siglo XV, incluidos en tierras donde ya no estuvieran No, 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 gobernando. no. No, 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 no. Lo andalusí sería específicamente lo andalusí, es decir, la sociedad andalusí o las personas andalusíes, es decir, sus habitantes, serían aquello que se desarrolló y aquellas personas, esa comunidad que vivió en lugares dominados por gobernantes musulmanes, fuesen ellas musulmanes en sí, que en un primer momento fueron la minoría, pero poco a poco la sociedad fue islamizándose, fuesen cristianas o fuesen judías. Uh -huh. Lo que llamamos mozárabe, al final mozárabe es un término bueno, que ya se utilizaba en la época, que significaba arabizado, se utilizaba, pero de todas formas es un exónimo, ¿vale? Es algo que surge no en Al-Ándalus, sino fuera de Al-Ándalus para identificar a aquella gente que había sido arabizada. Una cosa es la islamización, como sabes, y otra cosa es la arabización cultural y lingüística. Lo demás, lo que es los mudéjares, el legado de los mudéjares, el Uh -huh. desarrollo de la comunidad mudéjar y más adelante, a partir del que se decretase la conversión obligatoria de los mudéjares en Castilla y más tarde en Aragón, donde se convierten en moriscos, ¿vale? Con otras nomenclaturas también depende del lugar, ¿no? Pero los conocemos en conjunto como moriscos. Todo eso es parte de nuestro legado islámico, por supuesto que lo es el legado islámico español, digamos, pero no es andalusí. Sería casi post-andalusí o tendría relación con lo andalusí, pero también sería castellano o sería aragonés o sería todo lo vinculado a distintas zonas de lo que después, a la larga, se convertiría en España. Entonces, simplemente lo que quiero dejar claro es que mi punto de vista es historiográfico, mi punto de vista es obviamente también personal, en cuanto a que me interesa muchísimo todo ese mundo, pero que tenemos que dejar de lado todo lo que tiene que ver con nuestras fobias actuales o con nuestros anhelos actuales a la hora de analizar este mundo y a la hora de analizar no solamente, o sea, no solamente el mundo andalusí o islámico en general, como mudéjares y moriscos, como te decía, sino también la relación que hubo entre el mundo cristiano, el mundo dominado por los cristianos y al Andalus. Que eso también es otra cuestión, ¿no? Porque se nos vende la reconquista, que por cierto, ya sabes, es una palabra que yo no estoy de acuerdo con ella, al final porque, bueno, cae en una falacia de continuidad, ninguna guerra puede durar tanto tiempo, ningún conflicto puede durar tanto tiempo. No solo yo, sino, bueno, gente de la que he estudiado considera que los protoestados que surgen, los señoríos y reinos que surgen después de la conquista árabe, arabo-amasí o omeya, si prefieres decirlo, que yo prefiero decir conquista omeya, no tiene nada que ver con el reino visigodo que existía antes, con lo cual nadie puede conquistar lo que ya no tenía antes, pero bueno, más allá de eso, se nos vende esto como un mundo totalmente conflictivo, cuando en realidad las relaciones cambiantes a lo largo de los siglos fueron diversas, complejas y muchísimas veces, de hecho yo diría que la mayoría de las veces, nada tenía que ver con la religión. Otra cosa es, Antonio, perdona que matice, simplemente Uh por -huh. terminar, que tampoco creo que sea correcto, bueno, la idealización del andaluz y la idealización del mundo islámico en la que se suele caer también, ¿no? Esa nostalgia, que de hecho tú estabas hablando desde el punto de vista andaluz, creo que la identidad nacional andaluza, al final hay una figura que es Blas Infante, que obviamente desde su punto de vista y desde su contexto histórico temporal, reivindica al andaluz y lo islámico como algo propio y hay que entenderlo también. En esa época, De obviamente, los él está, nacionalismos. Uh -huh. tiene otras peleas también, pero que hoy en día, al final lo hemos hablado, hablar de Andalucía solamente
desde ese punto de vista tampoco sería una visión completa, ¿no? Y tampoco creo que historiográficamente debamos hablar desde una idealización. O sea, al final ponernos en la piel de unos u otros desde nuestra posición es completamente absurdo cuando son procesos históricos en nuestro pasado y así lo tenemos que analizar. Yo suelo hablar, lo digo de coña, pero de reconquisters, ¿no? Que son esos que están... bueno, pues pensando que nuestros antepasados fueron todos cruzados y que si ellos llegan a vivir en la Edad Media estarían luchando en las Navas de Tolosa, eh, y los Alandalievers, que serían pues los que se piensan que la Córdoba califal era un lugar en el que todo el mundo tenía un nivel de desarrollo brutal y cohabitaban todas las religiones en paz. Bueno, pues obviamente no es así, pero bueno, dejemos un poco de lado todos estos anhelos y estos complejos que tenemos día hoy en día y analicemos todo como parte de nuestro legado, como parte de nuestro pasado y aceptemos además, no solo aceptemos, sino celebremos que nuestra Edad Media fue diversa, fue compleja, fue multirreligiosa, fue multicultural y no estoy hablando de las tres culturas, porque eso también me parece un tópico a desterrar. O sea, no es lo mismo tres religiones que tres culturas, que hubo culturas fluidas, que eran diversas, pero había lenguajes compartidos entre un lado y entre el otro, entre religiones, y bueno, eso es maravilloso. Y luego, por último, ya esto sí, epílogo, también ocurre algo que es quizás responsabilidad no solamente de los andaluces, sino también de lo que serían los mesetarios, el resto de españoles, que es que solemos hacer un vínculo directo entre Al-Ándalus y Andalucía. Y bueno, yo me acuerdo de amigos y amigas a los que he enseñado Toledo, pues gente que ha ido a Zaragoza de repente, ¿no? O al castillo, a la fortaleza de Gormaz, que está en Soria, que tiene un arco de herradura brutal, de época califal, y decir, ostras, pues al andaluz existe fuera de Andalucía, ¿no? Existe al norte de Andalucía. Y Por lo supuesto. contrario, ¿no? Como a vosotros os han inculcado ese orgullo, o aunque sea interés por lo andalusí allí, bueno, quizás desde un uso más folclórico, ¿no? Pero sí que existe, y a nosotros, la gente del norte, no nos lo han hecho. Nos han separado completamente de ese mundo como si hubiese sido solamente una cosa del sur y ya está. Y bueno, pues no, es algo que, o sea, no solamente al andaluz, sino el mundo islámico tuvo su impacto y su influencia en toda la península ibérica. Y más allá, incluso si pensamos en todo lo que son las redes de comercio, la En toda influencia Europa. Y cultural, la etcétera. influencia que Sí, tuvo en sí. Europa en cuanto a ideas, a filosofía, a Exacto, traducciones. exacto. Entonces tomémoslo así y ya está, y dejamos de lado lo que hemos heredado de los pensadores decimonónicos, pero sobre todo rechazo frontal a esas fobias que están surgiendo ahora mismo, que no solamente, bueno, pues impiden la convivencia entre distintas culturas hoy en día, sino que pueden incluso distorsionar cómo nosotros entendemos nuestro pasado, y eso es muy peligroso. Yo en esto, yo creo que me sigues oyendo, así hay una cosa Sí. que quería en fin, añadir también, o es muy interesante para nuestros espectadores y para mí, y para en fin, todo el que llegue a tu blog, a tu proyecto y a ti como persona, lo que vas a seguir los próximos años desarrollando es justamente que estés rompiendo una lanza en favor del conocimiento de esa historia compartida peninsular o hispánica o española desde otros Ujú. lugares, como en tu caso particularmente del norte de Peñaperros, y encima además siendo vasco, porque parece que con las nuevas fronteras que nos hemos creado, quizás aquí hay que atribuirlo directamente a las autonomías y a esas 17 consejerías de cultura que de alguna manera han tirado siempre para, este es nuestro libro de historia de Murcia, este es el de Comunidad Autónoma Vasca y este es el de Galicia y el de Andalucía. Vamos aquí a resaltar un poquito historia a la carta, destacando los elementos que más hacen por darle independencia, autonomía, singularidad a esta moderna comunidad autónoma respecto al vecino, y eso ha cometido, eso ha hecho injusticias, imprecisiones y errores que han chocado con una historia que a lo mejor tenía o fue durante un tiempo
con una historiografía que tú has criticado, que es la historiografía del siglo XIX y la nacional católica, pero que hemos pasado de esa, una grande y libre, a la fraccionada de las taifas, de las 17 taifas, y hemos perdido el terreno común de que una persona del País Vasco pueda reivindicar el pasado andalusí del País Vasco también, que lo ha habido en Álava. Tú sabes que hay una zona, hay elementos judíos en Vitoria, claro que hubo sefardismo también Bueno, allí, el reino de Pamplona mismamente surgió con el apoyo de Al-Ándalus en un primer momento. De hecho, una de las cosas más curiosas que hay a nivel arqueológico es que los primeros enterramientos que fehacientemente se sabe que son de musulmanes en la península ibérica se han encontrado en Pamplona, lo en lo que recuerdo haber fue la leído, lo excavación recuerdo de haber la Plaza leído. del Castillo. En la Plaza del Eso Castillo, es, efectivamente. Tumbas orientadas, digamos, eso a la es. Meca, ¿verdad? Eso lo he Sí. leído, efectivamente. Eso, por ejemplo, puedes desconocerlo y también desconocerlo desde el sur, como tú dices, la reivindicación en exclusiva de lo andalusí como lo andaluz, que no es la realidad. Andalucía es una realidad histórica, es innegable que lo es, porque nos reconocemos como andaluces, pero Ujú. administrativamente estas fronteras de Andalucía vienen de la división provincial del señor de Burgos, siglo XIX, reciente, no ha habido un Sí, gobierno de sí. Andalucía hasta 1979-80, no ha existido en la historia nunca, éramos la parte más meridional del Reino de Castilla, la novísima Castilla, y también intentar obviar eso, pues me parece otro error. Tú ves todos los escudos que tú conoces bien de Sevilla, heráldicos, en casas, en palacios, y son escudos con el león y el castillo, como en Toledo, o en Ávila, o en Segovia, igual. O sea que a mí yo creo que lo más interesante de aquí es ser consciente de que la historia es mestiza, es plural, ha cambiado, pero tampoco ni falsearla, ni somos más andalusíes que la gente de Toledo, como tú dices, ¿no? Nosotros los sevillanos, por decirte, la gente de mi provincia, ni menos, ni somos menos castellanos tampoco. Y creo que esto yo creo que no sé cómo se podría corregir, porque parece ya con la descentralización autonómica en España, historias comunes y reivindicar un cierto tapete común en la historia, parece que esto está ya de moda, de capa caída, que no se ha encontrado un relato, y a lo mejor es tiempo todavía de hacerlo, porque hay tentativas individuales, obviamente, historiadores, está tu trabajo, pero no sé, más allá de nuestros pequeños mundos de gente interesada por todo esto, que podamos reivindicarlo en su justicia. Yo creo Al-Ándalus, que a como tú nivel bien dices. académico, Sí, Antonio, sí se está sí. haciendo mucho trabajo y a nivel académico ya está muy aceptado, por lo menos en pues lo que yo estudié en la universidad. Bueno, está aceptado que es parte de nuestra historia, incluso está aceptado que bueno, que es tan complejo como yo te decía y no hay una visión tan sesgada como había antes hacia lo que sería el nacionalismo español y esa idea del, ¿cómo se suele decir, no? El catolicismo, quería utilizar un Nacionalcatolicismo, catolicismo. sí. Tampoco he visto yo una idealización de ese mundo. Creo que, por lo menos yo, por ejemplo, cuando estudié historia medieval de España, sí que es verdad que dependía, me dicen dos partes, sí, pero todo lo que tenía que ver con la formación del andaluz y los primeros siglos de relación entre el mundo andalusí y el mundo cristiano, desde luego tiene un cariz arqueológico y científico enorme. Quizás sea también por una cuestión de que, como sabes, no existen tampoco muchos documentos, no existe demasiado registro documental coetáneo a aquella época, ¿no? Entonces, la aproximación es quizás más, bueno, pues más objetiva, entre comillas, ¿vale? Puedes tener tus sesgos, pero tratas de basarte más en evidencias. Después ya está la segunda parte, que es la de la historiografía bajo medieval, en la que ya pues todo se convierte más en historia de reyes, reinas, guerras, etcétera, ¿no? Pero bueno, también ahí si rascas un poco ves lo complejo que fue todo. Si simplemente coges un momento concreto de nuestra historia, como puede ser la guerra civil castellana del siglo XIV entre Pedro I y Enrique II, el que sería después Enrique II de Trastámara, ¿no? El rey que venció aquella guerra, pues te das cuenta de que al final ahí hay un juego de alianzas, ya no solo con el mundo andalusí, con Muhammad V de Granada, sino también con el mundo europeo, con lo que era el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, etcétera, que demuestra lo complejo que fue todo, ¿no? Y si vas también al arte,
en general, porque precisamente, bueno, no sé si quería sacarlo aparte, el tema del mudéjar, que es una Vamos etiqueta con que... ello. Vamos con ello, que es un tema muy Vale. interesante. Pues mira, pues viene a cuento, ¿no? Lo que es de época bajo medieval y bueno, pues lo que sería el arte híbrido que surge en ese momento en el mundo cristiano. Hay un mito del Entonces, mudéjar, hay un abuso del mudéjar. yo soy partidario de desmudejarizarlo todo. No, bueno, sí, sí es así, pero había también otro post en el que, bueno, escribía que viva lo mudéjar, pero fuera el mudéjar, ¿no? Tenemos que hablar más del legado de los mudéjares, del legado de aquellos musulmanes post-andalusíes que vivieron en territorio gobernado por o dominado por cristianos, en territorio feudal. Se habla muy poco de ellos, se habla muy poco de las comunidades islámicas, se maltrata muchísimo su patrimonio, como por poner un ejemplo muy grave y triste, cuando apareció la mayor Makbara que ha aparecido en España, en Ávila, ¿vale? Ávila, una villa fundada a finales del siglo XI, principios del XII, eh, bueno, de hecho, por un extranjero, ¿no? Por Raimundo de Borgoña, pero bueno, a petición del rey de León, Alfonso VI, como ciudad fronteriza, es decir, una fundación cristiana en la que encuentran la mayor Makbara o el mayor cementerio islámico de toda nuestra historia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese cementerio se arrasa para construir un centro comercial y viviendas. Eh, entonces, se habla muy poco de los mudéjares, quizás se hable un poco más de los mudéjares en Aragón, pero después se habla muchísimo, muchísimo y se usa muchísimo la etiqueta de arte mudéjar. El problema que existe con esa etiqueta de arte mudéjar es que es una etiqueta que no se establece desde un punto de vista artístico, sino más bien desde un punto de vista cronológico geográfico. Es decir, todo aquello que se construye en un lenguaje islámico, en un lugar que ya no es dominado por los musulmanes, automáticamente pasa a ser arte mudéjar, independientemente de, primero, que muchas veces no tengamos la datación como para saber si se construyó en época de dominio cristiano o no, como por ejemplo ocurrió con unas yeserías que se encontraron hace unos años en el convento de Santa Clara de Sevilla. Sabemos que el convento de Santa Clara, que antes de convento eh, fue palacio nobiliario. Bueno, pues hay una torre preciosa, una torre almenada, que es la torre de Don Fadrique, que era miembro de la corte de Alfonso X. No sé si puede ser su hermano, no, bueno, no lo sé exactamente, ¿vale? Puede que no. Pero bueno, pero antes de ser un palacio cristiano, fue también pues unas viviendas de la élite almohade, ¿no? De la época. Entonces se encuentran unas yeserías y automáticamente lo que se dice es, estas yeserías son las primeras yeserías mudéjares que se han encontrado en Sevilla, datadas en el siglo XIII. El siglo XIII, como sabes, Sevilla fue tanto almohade como cristiana. Hoy por hoy solamente se pueden datar a nivel estilístico. Dicen que se parecen a las yeserías que en aquella época se hacían en Toledo. Claro, pero las yeserías que en aquella época se hacían en Toledo miraban hacia lo que hoy es Andalucía, miraban hacia lo almohade y hacia el norte de África. Entonces, al final había un diálogo, era un lenguaje de ida y vuelta. Es imposible establecer ese límite, ¿no? Y en lugar de decir, han encontrado unas yeserías islámicas o de estilo islámico, nosotros, me parece que con lo islámico tiene una connotación religiosa también. En la Academia Inglesa tiene una palabra que es Islamicate, o sea, la academia en inglés, digamos, Islamicate, que aquí no tenemos un equivalente, que sería un poco como del mundo islámico en general, ¿no? A nivel cultural, lenguaje Para islámico. diferenciarlo de lo religioso estrictamente, ¿no? Exacto, que sería Islamic. Bueno, pues entonces, por una parte está esa incapacidad de muchas veces de saber si ha sido promocionado. Sobre todo, lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta siempre en el mundo del arte, no es tanto quién lo fabrica, sino quién lo promociona. ¿Vale? Entonces, el hecho de que haya sido promocionado
por un musulmán o haya sido promocionado por un cristiano, no debería afectar al estilo artístico, entendiendo que los estilos son una visión contemporánea, ¿vale? O sea, una visión actual. Ellos no pensaban en estilos en aquella época, pero no podemos poner el límite en el hecho de que, por poner otro ejemplo muy, muy claro y muy conocido, en el hecho de que sea Pedro I el que promueva o pida que se construya el Alcázar, a la vez, ¿vale? En el mismo momento en que un rey musulmán como Muhammad V está construyendo lo que sería el Palacio de los Leones. Bueno, primero Comares, ¿no? Él termina Comares y luego el Palacio de los Leones. Entonces, en aquella misma época había un lenguaje de ida y vuelta que estaba interconectado. Sabemos además que en lo que es el Alcázar de Sevilla participaron artesanos del Reino Nazarí de Granada, con lo cual que no eran mudéjares sino andalusíes, ¿vale? A pesar de que probablemente había gente sevillana, bueno, mudéjares sevillanos no quedaron muchos después de los levantamientos que hubo en época de Alfonso X, de la revuelta mudéjar que hubo, pero toledanos, abulenses, etcétera, etcétera. Pero había una mezcla de artesanos, incluso probablemente habría artesanos cristianos que trabajaban también un Las lenguaje cortes más de... Sí, islámico, ¿vale? Eso no lo podemos saber 100%. Entonces había un intercambio, una conexión que no se puede explicar con dos etiquetas separadas. Poner ese límite al final lo que hace es entorpecer la comprensión de lo que era la creación del arte, la construcción de la arquitectura de aquella época. Y por poner un ejemplo, te decía de ida y vuelta, ¿no? Contrario, si yo estoy diciendo que lo que se hizo en el Alcázar de Pedro I lo que los reales alcázares, en el Real Alcázar de Sevilla, es arte islámico, lenguaje islámico, también tendré que aceptar que lo que se hizo para el Palacio de los Leones, para en la Sala de los Reyes, que se le llama, en la Alhambra, que no sé si conoces, pero ahí hay tres bóvedas que están adornadas con, bueno, con unas pinturas que son pinturas que representan distintas escenas cortesanas. Hay unos, bueno, algunos dicen que son sabios, pero probablemente reyes nazaríes. Después hay algunas pinturas más de estilo caballeresco. Esas pinturas, por mucho que hayan aparecido en un contexto histórico y artístico musulmán o dominado por los musulmanes, o sea, aparecieron en el Andalus, no dejan de ser pinturas góticas, o lo que nosotros conocemos como gótico. Porque muy probablemente primero fueron encargadas a artesanos, a pintores que conocían el lenguaje cristiano. Ya se ha descartado, había una hipótesis que decía que quizás fuesen genoveses que tenían relación a través del puerto de Málaga con el Reino de Granada, y muy probablemente sería lo que conocemos como gótico lineal castellano, de influencia francesa, quizás incluso un regalo, algo que se hizo. Quién sabe, bueno, yo siempre me gusta mucho también, para romper un poco los esquemas, hablar de que no solamente Pedro I tenía muy buena relación con Muhammad V, sino que después de la guerra civil quedaron tan exhaustos, tanto el reino nazarí, no le afectó tanto directamente, pero también le afectó, pero sobre todo el castellano. Enrique II firmó una tregua con Muhammad V. Y de hecho estuvieron en paz a lo largo de todos esos años. Y quién sabe, igual incluso podía haber sido un regalo de Enrique II, es que no lo sabe nadie todavía y ojalá algún día se demuestre. Entonces, si eso es pintura gótica y aceptamos que, aunque haya sido encontrado en contexto islámico o contexto dominado por musulmanes o en Al-Ándalus, ¿vale? No voy a caer en mi propia trampa. Independientemente de eso, eso es gótico. Lo otro, que se construyó en un contexto feudal o dominado por los cristianos o en lo que sería la Corona de Castilla, también es un lenguaje islámico. Ahora, estoy hablando de arquitectura civil, estoy hablando de, bueno, espacios áulicos vinculados al poder y vinculados al día a día de monarcas. Eso ocurría también entre las élites feudales,
sobre todo castellanas y aragonesas, pero bueno, también sabemos que los leoneses también, incluso el propio Enrique II construyó un palacio, bueno, un alcázar, lo que en ese momento, fíjate la palabra que utilizaban los castellanos y los leoneses para referirse a sus espacios palaciegos, ¿no? Alcázar. También el León ya fue destruido, por desgracia, solo nos queda un arco, bueno, algunos restos, algunos vestigios, entre ellos un arco que hay en el Museo Arqueológico Nacional, que es completamente yeserías y epigrafía en árabe completamente islámico, vamos, en el sentido artístico, en el sentido material. Bueno, eso es evidente, pero después hay un reto, una complejidad que sería qué hacemos con lo religioso, qué hacemos con las iglesias, que obviamente al hablar de arte cristiano no podemos hablar de arte islámico o no podemos hablar directamente o solo de arte islámico. Eso está clarísimo. O sea, una iglesia no puede ser arte islámico, porque al final eso es una paradoja casi, ¿no? Lo cual no significa que una iglesia sí pueda ser construida imitando el lenguaje islámico. O Lo que sí aquí pueda tener. seguimos diciendo, por ejemplo, en esta ciudad donde me encuentro ahora, en Sevilla, las torres, los campanarios de inspiración islámica que se asemejan a los minaretes Sí, de las mezquitas, se que les tienen una llama inspiración mudéjares. mudéjar. Por eso te digo que No, no, pero algo peor todavía, Antonio. A esa arquitectura se le suele llamar gótico mudéjar. Y cuando se lo dices a la gente, le dices, ¿qué es el mudéjar? Y no, el mudéjar es una mezcla entre lo cristiano y lo islámico. Y entonces le dices, vale, entonces ¿por qué le pones gótico? el Si el gótico. mudéjar ya es la mezcla. Claro, eso es lo absurdo. Entonces, esas son iglesias góticas en realidad, lo que tenéis en Sevilla. Lo que pasa es que luego tienen elementos que son de tradición y de influencia islámica, como pueden ser ventanas de herradura apuntada, polilobuladas, esos campanarios alminares. Digo alminares porque al final estructuralmente se parecen a los alminares, aunque son campanarios, porque se utilizan como campanarios, que por cierto, alguno de ellos podría haber sido un alminar, aunque hoy por hoy solamente hay dos que se aceptan como alminares, o sea que hay evidencias, ¿no? Uno es obviamente la Giralda, el otro es el de San Salvador, Sí. eh, o El Salvador, o siempre me confundo, ¿no? O Nuestro Salvador, no me acuerdo cómo La se llama iglesia del la. Salvador en Sevilla, sí, pero no sé, ahora mismo estoy intentando visualizar cuál. Yo pensaba que Santa Catalina, que también es una, pensaba, había leído, pero puede No, estar equivocado, que también No había una hay, devoción. no hay evidencias de Santa Catalina, es posible que se utilizase la base. De la que hay más dudas es de San Marcos, De San Marcos, ¿no? Uh-huh. porque San Marcos sí es una imitación absoluta de la Giralda, aparte de ser una torre impresionante. Uh-huh. Eh, y es posible, no hay ningún documento, por desgracia, que nos pueda llegar a, pues bueno, ya sabes que al final los documentos o sea, lo que sería la documentación de la construcción de los edificios islámicos, pues la mayoría de ellos se perdió. Pero bueno, independientemente de todo eso, Uh-huh. a mí me gusta mucho utilizar, aunque a veces me fastidia, porque yo soy un poco obseso del etiquetismo y me gusta etiquetar. Creo que es útil, es una herramienta útil, pero también, como te decía antes, las etiquetas lo que pueden hacer es también encorsetar o encajonar una realidad mucho más fluida, ¿no? De lo que pensamos. Pero, pues hay un amigo y profesor mío, Felipe Vidales, perdón, que él tiene también un proyecto de divulgación en Toledo que se llama Tula y Tula, que cada vez que yo hablaba de si algo podía ser un alminar o si podía ser un campanario, se reía y me decía que le daba igual, que le daba exactamente igual. Que al final lo importante es que independientemente de que fuese un campanario, fue erigido como un alminar. Y los cristianos promotores de esas obras querían que esas obras parecieran alminares, porque les gustaban los alminares. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las famosas torres de Teruel. ¿Qué pasa con las torres de Teruel? Pues con las torres de Teruel tenemos este problema de etiquetismo en el hecho de que al final son estructuras construidas, promocionadas en el ámbito cristiano, promocionadas por cristianos. Quizás haya evidencias o quizás no. En Aragón sí que se han encontrado muchas evidencias de que por detrás de esa construcción hubo manos mudéjares, pero el hecho de que se construyesen
como alminares, con la estructura de alminar, es decir, con machón central, además alminares de inspiración en los alminares que hacían los almohades, como, bueno, ahí había un gran ejemplo que era la Giralda. No se debía a que los artesanos fuesen mudéjares. Se debía a que los promotores querían hacer esa obra así porque admiraban o les gustaba, si queremos hablar de algo más prosaico como los gustos, les gustaba lo que se construía en Al-Ándalus y con lo que se construía en el norte de África y lo que se construía en el mundo mediterráneo islámico. Después, a nivel decorativo, tienen algunos elementos que son de influencia o tradición islámica, algunos elementos que son más propios de lo que sería el ámbito cristiano, como ventanas que puedan parecer abocinadas, que pueden parecer arte románico, ¿no? Pero era la mezcla. Entonces, bueno, simplemente eso. Romper la etiqueta hoy en día es muy difícil. Es una etiqueta que también heredamos, como te he comentado antes, del siglo XIX, de Amador de los Ríos, en ese momento en el que estaba España tratando de buscar el que sería la quinta esencia de su arte propio, como estaban buscando en otros lugares, como pasaba con el arte gótico, por ejemplo, en Francia o en la propia Cataluña también, ¿no? Pues de repente en España se dieron de bruces con Al-Ándalus y con lo andalusí y claro, Qué ¿cómo van a paradoja, decir? ¿verdad? Cierto también que hemos hablado de esa conflictiva relación histórica y ya en esa época del nacionalismo, ¿no? Como ideología y de configuración de un relato histórico nacional, el recurso a lo mudéjar. Además que yo sé, por ejemplo, hasta en Bilbao creo que hay un salón en el ayuntamiento que es neomudéjar, a Sí, tan sí, lejos sí. como en Bilbao, ¿no? Es decir, Bueno, que también se hay. le suele decir neoalambresco muchas veces, o sea, fíjate lo arbitrario que es el tema, sí. Pero sí, sí, pero quiero decir que fue una O moda árabe. o árabe, en el salón árabe también, en Madrid, Mm. en toda España hay En elementos Aranjuez, de la Casa Árabe en Madrid al lado del Retiro, ¿verdad? Ese edificio sí. también tiene elementos, por decirte ejemplos que se me Que vienen eso fue así una a escuela, antes, eso fue una Escuela escuela. Aguirre. Ujú. Sí, Efectivamente, sí. pues elementos en todas. Qué paradoja aparente, ¿no? Esa relación conflictiva con lo andalusí y luego que justamente el arte, el orgullo que se hace del arte exclusiva, única, genuinamente hispánico, ibérico, lo mudéjar y lo no mudéjar. Pero lo mudéjar, pero no lo andalusí. Porque lo mudéjar es la mezcla y lo andalusí es lo viciado, ¿no? O quizá lo no propio, lo extranjero, sí. Es paradójico y es complejo y no solo eso, Antonio, sino por ponerte un ejemplo que comprendí el día en que estuve trabajando en Aragón como guía de turismo en un viaje que hicimos el año pasado con una fundación con la que suelo trabajar, que tiene un proyecto que es la Red de Medinas Andalusíes, que es precisamente un proyecto muy bonito de divulgación, que lo que intentan al final es crear itinerarios culturales alrededor de lo que es el legado, el patrimonio andalusí, mudéjar y morisco, a todo lo que tiene que ver con lo islámico en España y Portugal, en la península ibérica. Bueno, pues en ese viaje pude colaborar con una institución que se llama Territorio Mudéjar. Y obviamente, pues te puedes imaginar, yo desde mi punto de vista, desde también un poco de, bueno, pues esnovismo quizás, ¿no? El acercarte a las cosas ya con la alerta puesta y decir, ¿cómo que territorio mudéjar, ¿no? Y luego al final allí, pues me contaron como, bueno, pues cómo es el tema en Aragón, ¿no? Cómo al final lo mudéjar trascende, o sea, ellos son conscientes de que no es una etiqueta válida o útil para poder explicar esa realidad tan compleja que había en Aragón en la Edad Media, pero también son conscientes de que es una etiqueta que ha generado ya muchísimo orgullo por el patrimonio y que incluso se ha convertido en uno de los pilares de la identidad aragonesa. Entonces, el desmontar esa etiqueta de golpe, tal y como yo lo hago, pues al final desde mi posición, yo considero, yo voy a seguir haciéndolo, pero creo que es una posición cómoda, pero esta institución que está trabajando en los distintos pueblos
para que el patrimonio histórico y el patrimonio artístico y artesanal y cultural no se pierda, al final tiene que hacerlo, no puede ir como un elefante en una cacharrería, ¿no? Tiene que hacerlo trabajando con los pueblos y ellos no abogan tanto por el enfrentarse a la etiqueta mudéjar, sino por resignificarla. Es decir, lo que hacen es hablar más del legado de los mudéjares, hablar más de esa realidad que había por detrás, de lo que se construía, de lo que te he comentado antes, de cómo ese arte era promocionado o era promovido y sufragado por las élites feudales aragonesas, por los cristianos, porque al final era un arte que sentían como propio. Pues bueno, dentro de lo que es la presencia actual bueno, casi diría la hegemonía de la etiqueta mudéjar en ciertos mundos, pues bueno, creo que hay cabida para distintas aproximaciones, ¿no? Entiendo una aproximación más social, más identitaria, y por otro lado, una aproximación quizás como la mía, más historiográfica o divulgativa, que lo que hace es tratar de, bueno, pues de cambiar el punto de vista, la visión de las cosas, ¿no? En Castilla y Curioso León. porque en esto que dices, Asier, el gobierno de Aragón, si yo no estoy equivocado, las autoridades aragonesas han utilizado como fondo escenográfico a la aljafería, de una manera que no hemos Claro. visto quizás ni los catalanes, ni valencianos, ni navarros y han reivindicado un monumento netamente andalusí como parte de la simbología del Aragón contemporáneo, Bueno, ¿no? yo pondría matices a eso. Por una parte, tienes que tener en cuenta que la Aljafería es la sede de las Cortes aragonesas. O sea, a nivel institucional tiene muchísima relevancia. Y lo segundo es que, bueno, el discurso oficial aragonés no identifica a la Aljafería tan solo como un palacio andalusí, porque no lo es. O sea, la aljafería tenemos que tener en cuenta que hasta el siglo XVI o hasta finales del XV, cuando es donada a, bueno, no sé si a los dominicos o directamente a la Inquisición, eh, sirvió como palacio real en Zaragoza y Mm. fue desarrollada por distintos reyes. Entonces, ellos consideran que es un monumento tanto andalusí como mudéjar, cuando en realidad, bueno, yo diría que es un monumento medieval, con distintas fases históricas dentro de lo que sería el reino de Saracusta, Andalusí, y después pues lo que es la corona de Aragón, el reino de Aragón y corona de Aragón, y que mezcla, pues como te decía antes, es que al final cuanto más matizado sea, más fácil es de comprender, no es más complejo. O sea, mezcla lo que serían ese arte netamente islámico del mundo andalusí con el diálogo que habría después entre el mundo islámico y el mundo cristiano, entre si le quieres llamar andalusí incluso, ¿no? Porque se construyó, pero también norteafricano, mediterráneo en general islámico, y lo gótico, lo románico primero, lo gótico, lo renacentista después, que venía del mundo europeo, que Sí, venía pero de no sé Francia, si venía de Italia, coincides etcétera. conmigo, así es, a diferencia, por ejemplo, de la simbología catalana de su gobierno, de su Generalitat, que es puramente medieval, San Jorge, el Gótico, sobre todo neogótico, gótico, sí. gótico y neogótico, ¿verdad? Construcciones neogóticas de Barcelona, etcétera, etcétera. En el caso de Aragón han recurrido a un elemento, a un edificio que yo no sé si ha sido porque el edificio era el que mejor reunía las condiciones para llevar allí las cortes, casualidad o causalidad, pero de alguna manera ese edificio, que como dices, es un edificio complejo que no solo andalusí, pero que se ha proyectado ya como un símbolo, ¿no? De un Sí, Aragón sí. que era una No, no, tierra. y sin duda conocido por ser andalusí y conocido por ser el monumento de un periodo concreto de la historia andalusí, la historia medieval ibérica, que es la época de los primeros reinos de Taifa, el más completo, el mejor conservado. Sí, sí, eso sin duda, estoy de acuerdo. En cuanto a lo de Cataluña que estás comentando, pues bueno, tiene mucho que ver con lo que te decía antes, ¿no? A la hora de elegir por parte no solo de las clases políticas, sino también de las élites burguesas de aquella época, en el siglo XIX, cuál sería su arte más señero, su arte propio. Y, al final ellos lo que hicieron fue bueno, pues una proyección de cuál era
el momento más glorioso de su historia. Identificaron ese momento con ese emporio marítimo mediterráneo, siglos XIII, siglo XIV, o principios de XIV, ahí antes de la crisis, en los que se erigió en lo que nosotros llamamos arte gótico, digamos, esa evolución del arte medieval europeo, y escogieron que ese era el arte que tenían que primar y que tenían que reproducir. Que de hecho, bueno, leí una vez un libro y ya siento no poder decirte el nombre, pero si lo buscas ahí, por ahí, o te lo pasaré si quieres, si te interesa, sobre cómo la burguesía catalana del siglo XIX y principio del XX inventó el barrio gótico, que lo inventó al final exacerbando todo lo gótico y construyendo bastantes elementos que en aquella época además los criterios de restauración no eran como los de ahora y bueno, ya sabes, Viollet-le-Duc en Francia sentó cátedra y entonces pues no había demasiada diferenciación entre lo que era nuevo y lo que era viejo, pero aparte destruyeron muchísimo y destruyeron mucho de lo que tenía que ver o de lo que ellos identificaban, bueno, pues la homogeneización y unificación de España por parte de los Borbones, por ejemplo. Muchas cosas del siglo XVIII, etcétera. Bueno, eso es algo que se hizo en todas partes. Allí fue el gótico. Allí fue el gótico. Aquí fue, pues, de repente, un mundo que les parecía atractivo, pero por otra parte les generaba un poco de sarpullido, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarse a esto? De hecho, Madrid es interesante Madrid, por ejemplo, específicamente porque gran parte de lo que es su arquitectura popular, muchos de los edificios que hay hoy en día que se conservan, edificios de viviendas de finales del siglo XIX, principios del XX, están construidos en un estilo que hoy se conoce como neomudéjar, que bueno, hay gente que dice que eso es el mudéjar, es decir, ese invento del siglo XIX y de principios del XX hecho de ladrillo, porque claro, el ladrillo igual a islámico, otro tópico que hay que desmontar, y con elementos decorativos o motivos decorativos, bueno, pues que recuerdan un poco a los que podemos encontrar en edificios islámicos, en edificios andalusíes bueno, lo que se hacía en aquella época, pues de influencia islámica, ¿no? Bueno, pues aquí escogieron que ese sería el camino. Es interesante porque eso al final te da que pensar en cuál es nuestra perspectiva hacia el pasado y hasta qué punto hemos sido influidos por esa gente que vivió hace más de 100 años, que tenía otra mentalidad distinta y hasta qué punto todavía, volviendo al inicio de la conversación de hoy, hasta qué punto todavía no hemos hecho el trabajo, bueno, pues de romper, desmontar esas inercias, o sea, ya incluso por una cuestión de que no nos hemos puesto a ello y listo, porque no, ni siquiera nos lo planteamos. No creo que haya una resistencia real muchas veces. Muchas veces yo escucho palabras o leo incluso soportes oficiales, como pueden ser folletos o letreros en muchísimos lugares ligados al patrimonio, palabras que se usan ya por pura inercia, ¿no? Reconquista, árabe, hispano-musulmán. Bueno, son cosas que incluso moro, bueno, he llegado a leer la palabra moro en el Palacio de la Jafería, lo cual me parece bastante grave. O sea, puedo entender el uso del moro como testimonio del lenguaje del pasado. Al final, pues era una palabra que se utilizaba en aquel momento. Tanto en la Utilizada Edad Media como para hablar de los moros o en un no, sentido hablaban de más. la propia aljafería Ah, de la pues cafetería. una etiqueta en la que en lugar de utilizar andalusí se utilizaba moro. Yo no sé quién escribió eso en su momento, pero bueno, se me cae el alma a los pies. Luego hay más cuestiones un poco más. Yo creo que hay también todavía un debate en la historiografía del arte sobre si es adecuado o no la etiqueta, cuestiones más estilísticas, etcétera, en la que no me voy a meter. Pero bueno, básicamente todo esto, creo que todo esto que he explicado ya da pie a replantearse si utilizar esa etiqueta, la etiqueta de arte mudéjar o no. Interesante, así para terminar ya un apunte sobre Sevilla. Vamos a bajar a Sevilla, que es una ciudad que conoces Venga, bien va. y que tienes Sí, vínculos personales también con la capital Andalucía actual. sí, Y quería preguntarte hemos hablado de los grandes edificios
Ujú, Hemos mencionado de pasada El Salvador, hemos hablado ujú. de la catedral y de la Giralda, del antiguo minarete de la Sí, Mezquita Mayor de Sevilla y del Alcázar, ¿no? Como un edificio también híbrido de distintas épocas, de distintos estilos que no se puede calificar, ¿verdad? Es un edificio inmarcesible, un edificio difícil de ujú. etiquetar, en ese antietiquetismo. Yo creo que el Alcázar, ¿verdad? Es un edificio que te viene al pelo para explicar tu concepción Sí, de... totalmente, totalmente. Sí, toda Sevilla, yo creo, ¿no? En general. Una cosa que me gusta mucho del patrimonio sevillano, que es casi, yo diría que único en toda España, bueno, en todo el mundo quizás. No, no lo sé, porque en América también probablemente existirán esas cosas, pero es esa mezcla entre el plateresco y lo islámico. Un poco como los últimos rescoldos de lo que las élites feudales consideraron propio durante pues muchas décadas, ¿no? Sobre todo siglo XIV, siglo XV. Se desarrolló muchísimo en Sevilla, en lo que se llamaban las casas principales. Pues al final miraban hacia el Andalus, miraban hacia lo islámico para construir sus viviendas, para generar ostentación y prestigio, y de repente, a principios del siglo XVI, se empiezan a mirar a Italia. Y de Italia se traen pues lo que conocemos nosotros como Renacimiento, ¿no? Bueno, lo que ellos pensaban que era el Renacimiento, que vaya flipados los renacentistas, también te voy a decir, pero bueno, esa es otra cosa, otro debate ya. Eh, pero bueno, al final empiezan a mirar a Italia, empiezan a importar ese lenguaje que nosotros conocemos como plateresco, ¿no? Ese primer renacimiento muy expresivo. Y casi diría que solo en la zona de Sevilla se genera esa mezcla que es tan auténtica, ¿no? Esas arquerías angreladas, ese pequeño polilobulado que tienen, pero a la vez completamente platerescas, como en la Casa de Pilatos, por ejemplo, ¿no? La Casa de Pilatos es alucinante, vamos, es un lugar que es un milagro que se haya conservado, aunque bueno, al final ha pertenecido a estirpes nobiliarias a lo largo de toda su historia bueno, pues gracias a que la última estirpe bueno, yo no sé si la Casa de Medinaceli ha sido Medinaceli, hasta donde yo sé, sí, Medinaceli siempre desde el principio, sí, 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 ahora la muestran, ¿no? sí, Y es esa mezcla, ¿no? De repente de lenguaje islámico, lenguaje creado en diálogo con Al-Ándalus, mientras Al-Ándalus iba siendo conquistada, iba desapareciendo a nivel político, y a la vez esa mirada a Italia y pues esa mezcla de lenguajes tan propia. Creo que eso es, bueno, una de las características probablemente más sevillanas que la hay, propia ¿no? catedral, ¿verdad? La propia catedral, Iglesia del Sagrario, Sí, pero elementos de la la propia catedral. catedral no te digo yo que ahí no veo tanta mezcla. O sea, la propia catedral en sí, al final, lo que es el cuerpo de la catedral, que no deja de ser un edificio impresionante. Bueno, como sabes, creo que no solo sabes, sino fardarás de ello probablemente, de que es el edificio gótico más grande del mundo. Durante Efectivamente, sí. mucho tiempo fue la iglesia más grande después de Santa Sofía, en Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero al final eso no deja de ser casi un edificio de influencia europea, europea cristiana, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que hemos perdido mucho registro material, muchísima o sea, documentación e información, perdón, para poder analizarla bien, por el hecho de que muchas de las capillas que se dijeron, porque, bueno, como sabes, al final las catedrales las solía sufragar por una parte la monarquía y luego pues lo que eran las élites de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas familias aristocráticas sobre todo erigían capillas en ellas, muy suntuosas, muy lujosas, y probablemente habría capillas que tendrían ese tipo de decoración, esas yeserías que quizá hemos perdido, esa azulejería, ese alicatado, que probablemente también no. Estoy hablándote un poco de memoria de lo que fue, de lo que he visitado, ¿no? De la catedral. Pero hoy por hoy, lo que es la nave en sí, o sea, el cuerpo de la catedral y las capillas y los diferentes espacios vinculados a la catedral, bueno, identificaría como algo cristiano. Otra cosa es lo que es el propio patio, el patio de los Naranjos,
como se conoce, que es el antiguo San de la mezquita Abluciones. Al-Hama. Eso es un poco complicado porque dependiendo de la escuela islámica, las abluciones se hacen o bien en el patio, que era el andalusí, pero bueno, pues en el mundo, ahora por ejemplo estás en Constantinopla, ¿no? Bueno, perdón, en Estambul, quería decir la antigua Constantinopla. Estambul no deja de ser y las polis, a la ciudad. El Ah, término, mira, fija, no Estambul sabía es, eso. sí, Fíjate. Estambul, el bull es Ah, de de polis polis, fíjate. y a la ciudad y de ahí, o sea que no es un término Pues túrquico ni fíjate, árabe, es un término fíjate. de raíz griega. Qué Sí. interesante. Te iba a decir que allí las mezquitas no tienen el patio de abluciones. El Sahán es ya un recinto sagrado de por sí, siempre lo es, ¿vale? Pero allí lo que suelen tener es pabellones de abluciones. Y en algunas mezquitas de Al-Ándalus, como por ejemplo el Aljama de Córdoba, se ha encontrado ese pabellón de abluciones fuera de lo que es la mezquita también, porque al final las grandes mezquitas aljamas necesitaban mucho espacio, sobre todo en momentos de de oración importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se consideraba que al recinto sagrado tienes que haber entrado con las abluciones realizadas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, existe eso, la Catedral de Córdoba tiene el antiguo patio de la mezquita, el Saján, y tiene el alminar, ¿no? En eso sí es híbrido, pero sí que es verdad que la sala de oraciones, por desgracia, no se conserva. Supongo, aunque sí era grande, eso sí que lo sabemos, que no, probablemente no se conservará porque no sería de la entidad De la de de Córdoba, por las ejemplo. oraciones de la de Córdoba, ¿no? Eso es. Bueno, no sé, de Sevilla una cosa que sí me sorprende muchísimo es que en realidad la arquitectura que tenéis, arquitectura más, bueno, más de siglo XIX, siglo XX, más del día a día, la que más se parece en la parte antigua, en realidad es una arquitectura que a mí, a ver, esto es algo personal, que me resulta, entre comillas, humilde y cercano. No, no sé, no veo tanto quizás, igual también porque lo que ocurrió es que las élites, como ocurrió en Madrid, ¿no? Que las élites burguesas a finales del siglo XIX y en el XX se fueron a las afueras de lo que sería la parte vieja, cuando ya echaron abajo las murallas, Sí. pero la parte antigua al final no deja de ser, aunque luego es verdad que ahí tienes también un montón de antiguos palacios que entras dentro y te das cuenta de que tienen un montón de patios, que puedes explorar conventos que antes fueron palacios, que tengo ganas también tengo muchísimas ganas de ir a un antiguo palacio de época bajo medieval que se llama la Casa Olea, que tiene un salón de influencia nazarí también, lo que sea un salón rico que se le llama en aquella época. Aunque, bueno, tengo que hacer un grupo porque hay que ir en grupo allí. Se lo gestionan, es un convento clausura y un colegio hoy en día. Y toda la Casa Salinas también. O sea, hay unos cuantos lugares escondidos que te puedes meter, ¿no? Y bueno, y luego está el barroco, que yo te puedo decir que el barroco lo estoy aprendiendo a apreciar en los últimos tiempos. Es el otro gran momento de la historia De la arquitectónica o ciudad. artística de Sí, Sevilla, de bueno. la ciudad, ¿verdad? Y, pero estoy de acuerdo contigo con lo que dices, con esa también decadencia de la ciudad, siglo XIX y siglo XX, principio, que Mm. efectivamente no hay la monumentalidad que ves en la Barcelona o en el Madrid de esas décadas. Claro. Sevilla No, no yo te diría carece de incluso eso. más en Barcelona, ¿eh? Barcelona, En sí, sí, Madrid, bueno, si vas al Paseo del Prado y así, ahí es donde se construía la gente. sí. Pero es verdad, sí, quizás por eso Cádiz. Cádiz es Ujú. un gran ejemplo en Andalucía de esa monumentalidad de la que estamos hablando, ¿no? Y tiene que ver con la colmatación del Guadalquivir a la altura de Sevilla, de cómo ese puerto y ese monopolio del comercio con las Indias se pierde en el siglo XVIII y, bueno, la decadencia de Sevilla en el XVII, ¿no? Con todo el tema de la peste, etcétera. Y sí, quizás la sociedad tardomedieval y renacentista era una sociedad en la que las élites miraban más para adentro, aunque tenéis grandes ejemplos como lo que es el propio ayuntamiento,
que es un palacio plateresco, bueno, y neoplateresco plateresco posteriormente. Habría unos cuantos ejemplos más, porque estoy pensando que, por ejemplo, ¿dónde está el Corte Inglés hoy en día? Palacio Yanduri, ¿no? Sí, Sí, que se sí, ahí derribó, sí, se perdió, bueno, se destruyó, ¿no? se Pero destruyó, sí. precisamente por lo que decías tú, porque en aquella decadencia del siglo XIX, las élites burguesas, sobre todo, bueno, y en vuestro caso quizás también la aristocracia rural, ¿no? Los señoritos, etcétera, que buscaban más la transmisión de una imagen moderna de Sevilla, pues tendieron más hacia el aperturismo, entendido pues más urbanísticamente como romper con lo anterior y, bueno, pues no cuidaron demasiado del legado que habían dejado sus antepasados. Y la última gran monumentalidad de Sevilla viene con la exposición del 29 y otra Ujú. vuelta al neomudéjar y también a ese Sí, estilo cierto, cierto. castrense, ¿verdad?, de la Plaza de España, que hoy se convierte en Sí, el sitio Plaza más. España es curioso, es más ecléctico que otra cosa, pero sí, es una cosa rara. También el eclecticismo andaluz al final es muy propio, al final ese eclecticismo, pues en cada una de las regiones buscan como su particularidad. Plaza España, pero ahí está también, por ejemplo, el Museo de, eh, creo que es Artes y Costumbres, El puede de la ser. Plaza de América Neomudéjar, ¿verdad? Efectivamente, donde se rodó Lores de Arabia. La de Arabia, efectivamente, sí. Efectivamente, y ahí tienes también pues ejemplos de pabellones que hay en En el Parque de María Maravilla. Luisa, eso es, me salía María Victoria, sí, el Parque María Luisa, etcétera, ¿no? Pues sí, hombre, hay algunos edificios, algunas fachadas neomudéjares preciosas, la verdad, en Sevilla, o neomudéjares o neoandalusíes, o como le quieras llamar. Estoy pensando porque algunas de ellas incluso son neomeyas, ¿no? Con esos arcos califales. Sí, 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 efectivamente hay un revival un poco de esa esencia que decíamos, esa mezcla ahí. En esa época yo creo que sí se aceptaba muy bien, a pesar de las etiquetas, lo que es la mezcla, ¿no? Incluso en Andalucía probablemente muchísimo más, porque quizás los vascos estábamos mirando más a lo que es una esencia pura o los catalanes, como decíamos, aunque sí que es verdad que Ujú. los catalanes desde un punto de vista muy innovador, desde el modernismo, etcétera, pero lo vuestro sí que fue como vamos a ir a la mezcla y vamos a demostrar que somos un pueblo híbrido, ¿no? ¿Y crees que Sevilla, última pregunta, Sevilla ha conseguido, en la imagen que hoy proyecta también de la propia ciudad, sus autoridades, sus élites culturales, burguesas, se proyecta el turismo exterior, ha conseguido acertar en la restauración de los grandes monumentos, en la promoción de la ciudad? ¿Crees que se están utilizando elementos tópicos y clichés, o crees que hay una utilización armónica, justa, equilibrada de los distintos elementos, de las distintas capas que forman Ujú, la ciudad de Sevilla? Porque hay ciudades que efectivamente han abusado, como hemos hablado, de un periodo, de un momento, de una arquitectura, ujú, y Sevilla, pues como hemos hablado de la época gloriosa o de su pasado también taifa, de la Sevilla hispano, de la Sevilla romana, de itálica, ujú. la época del barroco, que también es otro gran elemento. Sevilla son muchas capas y parece como que también como que hubiera que elegir una, ¿verdad? Bueno, a nivel de imagen sí, a nivel de... O sea, deberías decir que sí que soy experto en cuanto a transmisión de imagen y marca, etcétera, pero a ver, yo lo que veo en Sevilla es que por una parte tiene una proyección muy ecléctica o muy abierta, muy fluida, pero que por otra parte tampoco sabe en qué apoyarse. O sea, es un poco, te diría que la trampa de la abundancia, ¿no? O sea, si eres muy esencialista, pues, y vives en un lugar que apoya muchísimo tu punto de vista tan reducido, pues bueno, pues puedes impulsar una marca muy unívocamente. Sevilla al final no deja de ser un poco la esencia de lo andaluz, o así se quiere vender, porque no deja de ser la capital. Eh, Quizás no tiene como Córdoba más apoyada en Omeya, aunque Córdoba, bueno, va mucho más allá de Omeya, ¿no? Pero lo que más peso tiene es Omeya en Córdoba. Granada tiene lo nazarí. Creo que lo hace, o sea, yo iría más a las particularidades, ¿no? O sea, es decir, a los casos particulares, y creo que lo hace bien y creo que lo hace mal. O sea, creo que, por ejemplo, lo hace muy bien. Pues lo hace muy bien el Alcázar, como hemos comentado antes. No deja de ser uno de los monumentos o uno de los conjuntos, más que monumentos patrimoniales más visitados. Incluso yo te diría que a pesar de las aglomeraciones que hay, que cada vez son más excesivas,
Yo la última vez que fui le tuve que echar la bronca a una persona porque no había nadie de seguridad por apoyarse en una yesería, ¿vale? Pero bueno, ese es otro problema que tiene Sevilla, que tiene muchas ciudades, es la turistificación, masificación. Sí. Así que, por ejemplo, el Alcázar, o incluso te diría, pues, que creo que, pues, antes hemos hablado de la Casa Pilatos, hay ejemplos muy, muy claros de cómo proyectar esa imagen híbrida, esa historia. Creo que una de las cosas que más favorecen a Sevilla a nivel de patrimonio y a nivel de incluso de disfrute turístico es la devoción que sigue habiendo, devoción religiosa. Ya no hablo de la Semana Santa, que ya ahí nos meteríamos en otro berenjenal, sino Para otro día, sí. en el hecho de ser uno de los lugares donde más he podido disfrutar del arte religioso porque la mayor parte de las iglesias tienen un horario bastante laxo de apertura Ajá. y eso no ocurre en todos los lados. Aquí, bueno, en muchísimos lugares las iglesias están siempre cerradas, ¿no? Por desgracia, bueno, habría que también debatir, eso va aparte sobre la gestión que hace la Iglesia Católica de sus espacios, ¿no? Y de su Ujú. patrimonio, pero en Sevilla, al final, en una ciudad tan grande como Sevilla, pues es muy posible disfrutar de las iglesias. Y hay algunas iglesias, de hecho, como por ejemplo El Salvador o San Salvador, nuestro Salvador, El quizás Salvador, El Salvador. es El Salvador, ¿no? Vale, vale. Es que Oficialmente, como en cada uno de los sí, lugares le llaman de sí, una sí, forma sí, sí, sí. distinta, con El Salvador, efectivamente. Eh, que de hecho la entrada es conjunta, la del Salvador, si tú te compras la entrada de la catedral. Y curiosamente, gracias a eso, lo que haces es entrar en las dos antiguas mezquitas aljamas. Eh, El Salvador tiene una cripta arqueológica muy interesante, en la que por todos los medios, también te digo que eso es muy habitual en España en general, están buscando un antecedente visigodo, ¿vale? O de época visigoda, sin haber evidencias de ello, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí que es verdad que hay ejemplos muy buenos, no solamente ya de apertura, de disfrute, de divulgación, sino también de transmisión sin demasiado complejo. De lo que es nuestra historia, tan diversa, tan compleja, tan interesante, ¿no? Tan propia. Pero claro, pues luego lo que tenemos es pues que gran parte del patrimonio de una ciudad tan grande eh, pues no se cuida para nada, ¿no? Estoy pensando más en patrimonio civil, bueno, lo que es el patrimonio arqueológico de muchas zonas. Estoy pensando pues en cómo se está perdiendo también de esencia, no solamente tangible, material, sino también inmaterial, convirtiendo un montón de edificios, un montón de viviendas que antes tenían vida, que antes tenían vecinos en hoteles, y cómo están barrios como el de Santa Cruz convirtiéndose en cascarones vacíos, que al final hace que la esencia de las ciudades desaparezcan y eso impide lo que tú comentabas antes, ¿no? Que era al final el objeto de la pregunta, entender lo que fue esa ciudad, entender lo que fue esa sociedad y entender nuestra historia. Al final, nuestra historia y nuestro patrimonio va a quedar legado o comprimido a ciertos cajones, a ciertos espacios y todo lo demás, bueno, pues se vacía de contenido y no solo se vacía, sino que se homogeneiza con lo que puedes encontrar en muchas otras ciudades, ¿no? Eso me da mucha pena de Sevilla, la verdad. Bueno, ocurre en casi todos los sitios, ¿no? Pero específicamente yo sí que he visto bastante cambio. Es verdad que en los últimos años es cuando más relación he tenido con Sevilla. Pero bueno, yo la primera vez que fui a Sevilla fue hace más de 20 años. Y sí, he visto mucho cambio en lo que es el casco antiguo, en cuanto a que pues desaparece lo que era propio, lo que era auténtico y, bueno, pues aparece como setas un montón de como stretch rooms de estos, ¿no? O lockers, un montón de cosas dedicadas al turismo 100% y ya está. Una Sí. pena, pero creo que es más ese peligro, ¿no? Y luego, pues en otros espacios, pues estoy pensando en la propia Santa Clara que he comentado antes, que se está estudiando muchísimo y están abriendo cada vez más,
bueno, más espacios de ese conjunto, que fue un conjunto palaciego y luego un conjunto monástico. Creo que al final tenéis también un montón de lugares que, pues, por ejemplo, ¿no? La Cartuja, ¿no? En los que se está combinando un uso cultural más contemporáneo con el histórico. Y bueno, pues es que como todos los espacios que tenéis vosotros, o casi todos los que tenéis, ahí puedes ver esas influencias de un lado, las influencias del mundo islámico, las influencias del mundo cristiano, con lo cual, pues, hombre, pues en ese sentido sí que cada vez se está trabajando más, ¿no? No sé si te he contestado, pero Sí, por supuesto que sí. Porque no tenemos tengo un temas aquí veredicto para otro. claro, pero sí veo pros y contras, ¿no? Más casos individuales y tendencias contradictorias. La época de los regionalismos y del neomudéjar en el otro lado del estrecho, en las ciudades del antiguo protectorado, Ah, que es muy bueno, claro, sí, interesante. sí, 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 sí. En Tetuán, Sí, cómo España lleva allí elementos que son de la tradición islámica y que de alguna manera claro. son... Todo eso es interesantísimo Sí, también, claro bueno, que lo que te comentaba es un lenguaje de ida y vuelta al final. Y cuando hablamos de arte almohade, también históricamente habría que pensar hasta qué punto la influencia omeya hizo que se desarrollase en el arte almorávide, el arte almohade, el arte meriní, como las dinastías norteafricanas históricas y posteriores, también las modernas, pues bueno. Han absorbido elementos que se desarrollaron en territorio ibérico, ¿no? Y al revés, o sea, al final, bueno, es que ya hablar además de la relación del estrecho, ¿no? De la relación con nuestros vecinos, bueno, sí. eso ya, creo que el otro día hablamos, así que Sí. ahí. Pues hasta aquí la segunda y definitiva parte de nuestra entrevista al comunicador y divulgador del patrimonio Asier Albistur. Regresaremos muy pronto con una nueva charla de la que podemos avanzarles que volverá al siempre caliente Oriente Medio. Les esperamos y gracias, como siempre, por estar al otro lado.